Dios te bendiga en esta preciosa noche. Queremos saludar a todos los hermanos, a todos aquellos que se van a estar conectando en este día. Y bueno, queremos agradecerle al Señor el hecho de poder estar junto con el pastor Claudio del anexo de también evangelista Juan, del anexo de Gutiérrez, encargado del anexo de Gutiérrez, y quien te habla, Cristian, también a cargo del anexo de Florencio Varela. Esta noche queremos saludar a todos los que se van a estar conectando, a todos los hermanos de Misión Príncipe de Paz, y alentarlos a que podamos unirnos en un mismo espíritu, una misma mente, como dice la palabra del Señor, y un mismo sentir. Va a ser una noche preciosa donde vamos a compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y hoy nos gustaría compartir con todos ustedes, meditando con los siervos del Señor. Nació en el corazón del pastor Claudio un tema para poder compartir con todos los que van a estar conectándose en este día, y nos gustaría hablar sobre la paciencia, algo que quizás muchas veces nos cuesta alcanzar o nos cuesta sostener, pero mire, es muy importante que en este tiempo podamos prestarle atención a la palabra del Señor, porque cada vez que se escucha o se pronuncia la palabra o se predica la palabra del Señor, mejor dicho, usted y yo podemos encontrar cambios en nuestras vidas, porque solamente la palabra de Dios a través de su Espíritu hace de que usted y yo podamos volver en sí de situaciones que nos tocan vivir a diario, porque entendemos que son tiempos difíciles, pero también en medio de esos tiempos Dios va a estar glorificándose de una manera bien, pero bien fuerte sobre cada uno de nosotros. Y mire, mi amado, quizás muchas veces te han dicho que tenés que cambiar cosas y capaz que no lo recibiste, te enojaste, pero cuando Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra, mire, no tenemos excusa, quedamos desnudos ante la presencia del Señor, y realmente el Espíritu de Dios es el que convence a sus hijos de que podamos revertir situaciones. Y mire, hay algo muy precioso que en este día nos gustaría compartir con todos ustedes, y es este tema, paciencia. Es algo que necesitamos manifestar. Y mire, la paciencia no está ligada a un sentimiento natural. La paciencia, la Biblia habla muchas veces de esta palabra, pero hoy vamos a hacer hincapié en esto de una manera más profunda a través de su palabra, para que todos los que hoy puedan conectarse y compartir podamos también instruirnos a través de esta palabra, porque esta palabra trae bendición para tu vida. Y usted dirá, ¿pero la paciencia trae bendición? Sí, trae cosas muy lindas, como también consecuencias muy severas en aquellos que realmente no podemos esperar ese tiempo. Y la paciencia viene tomada de la mano del Señor. Así que nos gustaría compartir en este día, y en este día, miren, comenzando para que podamos entender lo que es paciencia, de dónde nace, cuál es el origen de la paciencia. Muchas veces nos preguntamos, ¿de dónde viene? ¿De pasar procesos? ¿De yo manifestar actitudes? No, mi amado, la paciencia está originada a través de la palabra, y la paciencia es parte de un fruto del Espíritu de Dios. Me gustaría que podamos ir rapidito en este día a Gálatas, en el capítulo 5, verso 22, y vamos a manifestar esta palabra, paciencia. Qué bueno, mi amado, porque muchos hemos pasado por esos estados de impaciencia, que es lo contrario, y lamentablemente hemos vivido situaciones tremendas en nuestras vidas. Pero qué bueno que en medio de este caos que hoy está instalado en el mundo entero, usted y yo no perdamos esto, que es la paciencia. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu. Y mire, hay algo que necesitamos entender en esta noche, que la paciencia es parte de un fruto del Espíritu de Dios. La paciencia no es algo que usted lo desarrolló o vino incorporado con usted, no. La paciencia es parte del fruto del Espíritu de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios y manifiesta ese Espíritu va a dar como resultado frutos, y dentro de esos frutos está la paciencia. Por eso, amado mío, muchas veces nosotros hemos querido conquistar o desarrollar, pero la paciencia es un fruto. Y si usted se mete en relación con el Espíritu de Dios, va a tener como resultado paciencia. Amén.
me gustaría compartir, mire lo que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y acá viene lo que vamos a hablarte en esta noche, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, para que usted y yo podamos entender en esta noche que la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. La paciencia no es algo que vino en usted y en mí, que no la recibimos desde el momento que nacimos, sino que la adquirimos a través de tener relación con el Espíritu de Dios. Así que voy a darle la palabra a mi hermano Pastor Claudio. Dios bendiga a su siervo en esta noche. Señor le bendiga a todos nuestros hermanos que están conectando. Damos gracias al Señor. Realmente una jornada muy linda va a ser la noche de hoy, donde vamos a poder hablar, vamos a poder conversar sobre este tema. La paciencia no está relacionada a quedarme sentado y sin hacer nada y esperando que suceda todo. Más bien lo contrario, la paciencia que Dios nos habla, nos está hablando y nos es clara en que nosotros tenemos que buscarlo. Y la paciencia está en la palabra de Dios. Fuera de la palabra es lo que tal vez a mí me parece. Fuera de la palabra es lo que creo que sucede. Pero en la palabra, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros tenemos que ver que la paciencia, la palabra, nos da ese entendimiento. Así que yo quisiera invitarte y que puedas invitar a alguien. Si tenés ahí y le puedas mandar un mensaje, invítalo porque mientras que estemos conversando, mientras que estemos hablando, también vamos a estar recibiendo que nos puedan enviar un mensajito con una petición, porque vamos a estar orando también por peticiones, vamos a estar orando por cada una de las necesidades. Sepa de que queremos simplemente transmitir la palabra, queremos que la palabra de Dios pueda ministrar nuestros corazones, y ahí en la palabra del Señor Él nos dará sabiduría y entendimiento. Amén. Qué bueno poder tener este tiempo maravilloso en el Señor. Los saludamos con la paz del Señor. Una vez más en la presencia del Señor y poder compartir la palabra del Señor y transmitir la bendición de Dios. Y hablar de la paciencia, ¿no? Que si uno se pone a pensar la paciencia, decimos qué loco, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo, Dios nos está hablando de paciencia. En este tiempo que estamos atravesando, Dios nos está hablando de paciencia. Y rápidamente venía a mi corazón una palabra en San Marcos capítulo 25, versículo 5, sobre las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Todos conocemos ese relato precioso del libro de San Marcos, pero en uno de sus relatos habla algo tan precioso, algo tan de que dice la Biblia que dice que esperaban al esposo y en un momento dado las 5 se durmieron. Esto habla de que la paciencia que nosotros tenemos humanamente tiene un límite. Pero qué bueno que es que a través del Señor nosotros podemos alcanzar esa paciencia que estaba hablando recién el siervo del Señor evangelista Cristian, que es la que se obtiene a través de los frutos y a través del Espíritu Santo de Dios. El hombre y la mujer en sí mismo no tiene esa paciencia que perdura, pero en el Señor podemos alcanzar esa paciencia a través del Espíritu Santo. Qué importante, mi amado, que en este tiempo, como decía el salmista, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire, sabe que hay algo que en este tiempo usted y yo necesitamos modificar, y es específicamente esto, es la impaciencia por alcanzar las cosas, recordando y meditando en la palabra del Señor, indagando en la palabra del Señor. Sabe que a lo largo de la historia y desde los comienzos, Dios comenzó a hablar y manifestándose en la vida en este caso, del padre de la fe, un hombre que todos lo conocemos, pero sabe que ese hombre recibió una promesa estando en Harán,
y estando en Harán, el Señor le habló, pero en ningún momento le estableció un tiempo. Y eso es lo que realmente muchas veces nos juega en contra. Cada vez que Dios comienza a actuar en nuestras vidas, cada vez que Dios nos suelta una palabra o nos da una promesa, ¿sabe cuál es el problema? Es que nosotros no sabemos esperar en Él. Y automáticamente lo que hacemos es querer ayudar a Dios. Y esto es un problema, mi amado, porque sabe que Abraham también recibe la promesa de que iba a recibir un hijo. Y no le dijo cuánto tiempo iba a pasar. Aproximadamente fueron 10 años luego de la promesa. Amén. 10 años pasaron. Imagínese que el Señor le hubiese dicho a Abraham, de acá a 10 años yo te voy a dar un hijo. Yo me imagino que Abraham se iba a tirar desde la montaña más alta y se iba a ahogar porque no iba a llegar nunca. Pero qué bueno, porque a través de ese tiempo de espera, ese proceso lo que hizo fue comenzar a prepararlo a Abraham y a su esposa para que puedan recibir esa bendición. Pero aún así, la impaciencia de su esposa de no saber esperar en Dios hizo que esa mujer le entregara su esclava a su esposo. Tremenda consecuencia hasta hoy en día, mire qué tremendo, porque hay una guerra entre los musulmanes y el pueblo de Israel. Mire qué tremendo la consecuencia de no saber esperar en Dios. Por eso en esta noche queremos hablarte de esto, queremos hablarte de esta pequeña palabra tan grande sobre nuestras vidas, que si no la interpretamos a través del Espíritu de Dios, sabe que podemos fracasar y podemos poner en riesgo el propósito de Dios que hay en nuestras vidas. Miren, mi amado, entiendo que todos los que hoy estamos conectados hemos recibido una palabra de parte de Dios, hemos recibido una promesa de parte de Dios, pero hoy nosotros necesitamos comenzar a desarrollar este fruto que Dios nos dio, que es la paciencia. Y eso se da palabra, a través de la búsqueda, a través de pasar tiempo con Dios, mirarlo a Él. Mire, hay una palabra en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, que dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y para que nosotros podamos ver los tiempos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a esperar, tener paciencia en Él. Amén. Ahora, volviendo otra vez al texto que estabas leyendo, Cristian, me gustaría que lo puedas leer porque va a ser fundamental que nosotros como plataforma podamos poner este texto. Si bien hay otros textos que nos van a ayudar muchísimo, pero como una plataforma, como para que nosotros nos podamos parar con un texto bíblico, fíjese cómo comienza, cómo es el comienzo, para que nosotros podamos entender un poco mejor y que el entendimiento se pueda abrir para nosotros. Dice el capítulo 5 de Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Yo quiero que nos podamos detener en esto, Cristian. El fruto del Espíritu, miren, como para que nos podamos poner en contexto. Cuando el Señor venga, Él va a llevarse de nosotros los dones, ¿sí? Los dones. Lo que de repente el hombre utilizó, sea un pastor, sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro de la palabra. Lo que el Señor haya utilizado con ellos, Él va a llevarse estos que son los dones. Ahora, nosotros podemos adjudicarnos muchas cosas. Nosotros podemos decirle: Señor, yo como evangelista, o en este caso, yo como pastor, Señor, tantas iglesias fundé. Señor, yo como pastor levanté muchos otros pastores. Señor, yo como pastor levanté muchos evangelistas. Señor, como pastor hice, Señor, como pastor. El tema es que el Señor me va a mí a decir en tu pastorado, pero quiero decirte que en tu pastorado lo que llegaste a hacer, o hasta donde llegaste, fue que estuvieron mis dones. Fueron activos mis dones en tu vida, por lo tanto llegaste a donde llegaste, conquistaste lo que conquistaste. Voy a sacar los dones. Ahora, ¿qué va a ser lo que quede en nosotros para que nosotros podamos parecernos al Hijo? ¿Serán los dones? No. Los frutos. Los frutos. Por eso es muy importante, y decíamos que para que nuestro entendimiento se pueda extender un poco más, como plataforma tenemos que plantarnos en este texto. Entonces tenemos que entender que los frutos
del Espíritu. ¿Sí? Vemos varios, uno que es en el que nosotros nos estamos hoy teniendo como base, que es la paciencia. Por lo tanto, volviendo otra vez, un fruto del Espíritu, o un fruto, tomando la palabra como fruto, el fruto es lo que uno tiene que hacer, o para que haya un buen fruto, tiene que haber un tiempo de riego, tiene que haber un tiempo de cuidar la tierra donde se ha plantado ese fruto. Yo quisiera que ustedes puedan también, tanto como Cristian como Juan, cuando ustedes lo y ustedes tengan que pronunciar y hablar, háganlo por favor. Obviamente que comienza a darnos a nosotros un entendimiento como para que podamos extender ese entendimiento y que los que nos están hoy acompañando también reciban esta palabra. Entonces, punto número 1, para que nosotros sepamos que esos frutos, el fruto hoy que estamos hablando, la paciencia, para que esa paciencia cada vez sea más robusta, más fuerte, y para que la paciencia pueda producir otros frutos, nosotros debemos cuidar la tierra, número 1, regar la tierra, número 2, esto es fundamental, no se puede simplemente decir esto está y lo dejo que crezca. No sé si ustedes están comprendiendo. Sí. Entonces, fundamental es que nosotros podamos comprender estos principios, fruto del Espíritu, pero para que ese fruto tenga un buen sabor, para que ese fruto tenga una buena presencia, hay que saber cuidar la tierra y hay que regar la tierra. Amén. Amén. Y qué importante, mi amado, porque como decía el pastor Claudio, mire, en un relato en San Juan capítulo 15 dice, el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y mire qué tremendo, porque es importante cuidar esa planta que va a dar como resultado este fruto que es la paciencia. Mire, en muchas oportunidades a nuestro apóstol nos hizo referencia a algo que en Gálatas está muy claro. Los frutos vienen a través del Espíritu, pero las obras son de los hombres. Y ahí comienza a relatar Gálatas adulterio, fornicación y muchas cosas más que ya conocemos. Pero mire qué tremendo, mi amado, porque Dios lo que da o lo que nos lleva a que nosotros podamos alcanzar son frutos. Y la paciencia es uno de esos frutos, pero necesitamos cultivarla a través de la presencia de Dios. Necesitamos pasar tiempo con aquel que va a darle crecimiento a esos frutos. Mire, usted y yo somos simplemente aquellos que vamos a cargar el fruto. Pero si no permitimos que Él trabaje en nosotros, nos cultive, nos cuide, el labrador, el perfecto labrador trabaje en nosotros y Él remueva nuestra tierra, Él nos riegue, como decía el pastor Claudio, Él comience a abonar esa tierra para que puedan haber y podamos alcanzar esos frutos, lamentablemente siempre vamos a ser hombres que manifestemos obras y nunca se van a ver esos frutos. Mire, la impaciencia yo creo plenamente que es parte de la obra del hombre, porque el hombre no sabe esperar y no todas las cosas ayer, pero cuando usted y yo somos hombres de Dios, hijos de Dios, ¿sabe qué? Vamos a saber esperar ese fruto perfecto que Dios está cultivando para que podamos ver la mano de Dios sobre nuestra familia, sobre tu trabajo, sobre todo lo que usted emprenda. Mire, una de las cosas que necesitamos entender para poder llegar a alcanzar esos propósitos que Dios tiene con nuestras vidas es a caminar y manifestar este fruto que es fundamental. Paciencia, mi amado. ¿Y cuántos en esta noche hoy podemos decirle, Señor, ayúdanos, porque a través de tu palabra yo estoy reconociendo y entendiendo que he sido un hombre impaciente, que he sido un hombre que me he dejado llevar por mis emociones y mis emociones me llevaron a ir en contra de la paciencia. Me alteré, me desesperé, hice cosas alocadas. Fíjese una cosa, un hombre como Saúl, en medio de una promesa, una plática con Samuel, le dijo, en 7 días voy a estar. Ese hombre, producto de su impaciencia, mire qué tremendo, dice que no supo esperar
a actuar él. Ahora cuando llegó, recibe una palabra a Samuel y Dios le habla a Saúl y le dice: has actuado alocadamente o locamente, y por esta causa, mire, perdió el reinado de su vida. ¿Cuántas veces, mire, la impaciencia nos lleva al reinado de nuestras vidas, de ese lugar que Dios nos había plantado? Amén. Pero qué bueno que en esta noche podamos entender que la paciencia, mire, se desarrolla a través del Espíritu de Dios. Así es, Cristian, así es, Pastor Claudio. Qué tremendo, porque mientras ustedes estaban compartiendo estas palabras, venía a mi mente, ¿no?, esa palabra también que dijiste, cultivar. Nosotros tenemos esa parte de cultivar, tanto cultivar naturalmente como también cultivar en lo espiritual. Y venía rápidamente a mi corazón el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6, pero vamos a leer un poquito más arriba. ¿Y a qué nos lleva? A ver, cuando perdemos nosotros y no alcanzamos esa paciencia, es porque no aprendimos a cultivar a través de Pedro está manifestando. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6, pero vamos a venir del versículo 3. Sí. Dice, el título dice: participante de la naturaleza divina. Cuando tú y yo entramos y somos partícipes de esa naturaleza divina, automáticamente el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros cultivar todo lo que proviene del Espíritu. Y esto venía a mi corazón. Y dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas. Yo creo que acá está hablando de los dos marcos, ¿no? Tanto natural como espiritual. Pero en donde enfoca más el apóstol Pedro es en lo espiritual. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el que nos llamó por su gloria y excelencia. Dado preciosas y grandísimas promesas para que paséis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, de lo que venimos recién hablando, con lo que están allí tras la transmisión divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, Que siendo diligente, la paciencia. te lo da la paciencia. Vamos. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, ahí viene el cultivar, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Quiere decir que para llegar hasta la paciencia, antes tenemos que cultivar esto que estábamos anunciando, como en el verso 5, Pedro. Sí. Hoy Dios nos está llamando a entender que todo esto, más allá, no porque sea fruto del Espíritu, ya queda ahí. ¿Verdad, Pastor? No. Ya queda ahí. No. Dios nos manda como todo. Porque tanto Pedro como Pablo, que dos conocedores del tema, la impaciencia de Pablo en su juventud hacía de que podía sacar a los hombres de la sinagoga y apedrearlos en la calle. Y la impaciencia, él no tenía problema de repente de, Señor, manda que yo camine por las aguas. Y la impaciencia de Pedro hacía de que él camine por las aguas. Pero la impaciencia también, cuando veía para un lado y pedía para el otro, se pierde la paciencia. Entonces, él le pidió en esa impaciencia, le pidió caminar sobre las aguas. El Señor lo manda. Ven, le dijo, bien puedes. Comenzó a caminar, pero
en ese momento comenzó a trabajar la impaciencia. Mirar para un lado y mirar para el otro. Entonces, la paciencia me hace que mire a quien me llamó. Y la impaciencia me hace que deje de mirar a quien me llamó. Entonces, dos exponentes importantes de lo que es la paciencia, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. Ahora, los dos hacen mención de cosas bien interesantes. ¿Por qué? En Romanos nos explica el apóstol Pablo y nos dice, en Gálatas, perdón, le enseña a la iglesia de Gálatas cuáles eran los frutos del Espíritu. Y Pedro, enviándole una... ¿Qué hacer con esos frutos? Exactamente, es decir, él les mostraba, el apóstol Pedro le comenzaba a decir que la ciencia tenía que tener un proceso de frutos. Acá le está enseñando de proceso, que una cosa da función a otra y la otra le da función a otra. Es decir, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, dos exponentes de algo bien importante, porque ellos conocían qué era la paciencia y qué era la impaciencia. Y esto es importante que nosotros podamos mirar. Por favor, Juan, sí. Seguíamos, ¿no? Sí, sí. Verso 6, donde estábamos mencionando lo que estabas mencionando, pastor. Sí. Dice, al conocimiento, ahí viene, ahí vemos la unidad de una cosa a la otra, lo que te lleva a una cosa y a dónde te lleva todo esta palabra. Al conocimiento, dominio propio. A mí me gusta remarcar, 1, al conocimiento, 1, dominio propio, 2, ¿no? Sí. Al dominio propio, son 3. A la paciencia, piedad, 4. A la piedad, al dominio propio, decíamos que ¿qué número era? 4. O sea, tengo que cultivar 4 paciencia, 4 cosas. A veces nosotros, ahí me estaba alejando de la cámara, a veces, a ver, una pregunta natural, ¿no? Pensando ahora, una pregunta natural. Entonces yo hasta dónde tengo que sostener mi paciencia. Ahora, el fundamento entonces, el fundamento de la paciencia, es la fe, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo, cuando nos hablaba en hace mención, dice, más el fruto del Espíritu. Entonces, tenemos que ver que tanto el Espíritu como la fe actúan. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos añadir cosas, para que nosotros podamos hacer que las cosas produzcan. Si el Espíritu y la fe no actúan, entonces no hay producción. No hay producción. Una pregunta, ¿no? Una pregunta. Los hombres de un apóstol, de un pastor, de un profeta, los hombres, ¿qué se van a acordar el día que ese ministro ya no esté en servicio? Que el Señor lo haya llevado y que, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿de qué se acordarán los hombres? ¿De un apóstol, de un pastor, de un profeta? ¿Qué se acordarán? Se va a acordar de que me acuerdo que el apóstol hizo esto, me acuerdo que el pastor hizo aquello, me acuerdo que el pastor... Ahora, Dios no va a acordarse específicamente de las cosas que hayan hecho estos grandes hombres. En este caso se van a acordar de las obras de ellos. Exactamente. Lo que el Señor va a decir es, perfecto, la cantidad de gente que salvaste, la cantidad de pastores que levantaste vos, pastor, la cantidad de iglesias que abriste vos, apóstol, la cantidad de profecías que diste vos, profeta. Está perfecto. Pero yo no noté que hiciste, porque lo que hiciste, lo hiciste con los dones que yo te di. Por lo tanto, dones, pero yo anoté cosas, me imagino, ¿no? A Dios diciendo, yo anoté cosas que tienen que ver con el fruto del Espíritu. Es que todo parte de
ese es el origen de todo y todo lo demás viene, aparejado a través de la fe. El Espíritu con la fe como consecuencia hace, y vos fíjate que a mí me gustó esta parte, ¿no? Que dice, el 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, entonces nosotros tenemos que cultivar esto. Los frutos del Espíritu juntamente con la fe va a dar como consecuencia el dominio propio, el conocimiento, la paciencia y la piedad, el afecto fraternal y el afecto fraternal y el amor. Yo creo que pocos se pueden acordar, ¿no? Haciendo mención, pocos se van a acordar, che, o sea que un día me acuerdo de mi pastor que pasó por una situación y la paciencia que tuvo para superar. No, es probable que se acuerde, ¿sabes la cantidad de ciegos que le abrió los ojos? La cantidad de mudos que hablaron. Sí. Pero como paciencia, y no, el muchacho era un poquito arrebatado. Cero paciencia. Entonces, se nos van a contar tal vez cosas que tienen que ver con los dones de Dios. Pero el Señor va a decir, ¿y la paciencia? Como una de las que estamos hablando, porque acá vemos que hay varias, sí. Pero como una de las que nosotros estamos hablando, voy a decir, ¿y la paciencia? Cuando tuviste que tener paciencia en esto, cuando tuviste que tener paciencia en esto, cuando tuviste que tener paciencia, y nos comienza a nombrar. Señor, pero, ¿y si te cambio la paciencia por la cantidad de iglesias que levanté? Tan perfectas las iglesias que levantaste. Pero no me ha interesado más paciencia en estas situaciones. Y obviamente que Él nos comienza a decir, ¿por qué paciencia? Porque si vamos al caso, nosotros podemos decirle, Señor, pero ¿no dijiste en tu palabra que mayores cosas haremos? Sí, pero en el nombre de Jesús. Pero cuando yo también les dije que el modelo va a ser la estatura de mi hijo. Y no estoy hablando como estatura de 1,20 m, 1 metro, porque yo creo que es... no a lo natural. Creo que no doy la estatura del Señor naturalmente, pero Él dijo, yo quiero que tengan la estatura. ¿Cuál es la estatura? Esta, lo que hoy estamos leyendo, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Los frutos del Espíritu, lo que de repente nosotros tenemos que entender, es decir, añadir la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, benignidad, la benignidad, afecto fraternal. Entonces, este tipo de cosas son las que van a estar visibles a nuestro Señor. Y que de hecho también vos metiéndonos en esto, que es muy lindo, ¿no? Porque viendo y escuchando cada uno de estos relatos, también podemos, llevarlo, y vos me hablas de paciencia, pero vos, y acá vamos a ver a través de la palabra, uno de los que hoy nos está enseñando a través de su palabra es el Señor, la paciencia, pero porque Él la practicó, porque Él uno de los grandes hombres que desarrollaron esa paciencia. Sí. Entonces, no podemos enseñarle paciencia a alguien si primeramente nosotros no aprendimos a desarrollar ese fruto. Entonces, si no cultivamos, fíjense en 1 de Pedro capítulo 3, verso 20, y acá hay algo tremendo porque acá lo que se describe, o lo que describe Pedro, es la paciencia del Señor en los tiempos de Noé. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 3:20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Qué tremendo, porque 120 años Dios esperó esa generación, para que esa generación escuchara el mensaje de Noé, que se tenían que arrepentir, que tenían que volverse a Dios. Fíjense si no les dio la posibilidad antes de que se manifestara el diluvio que se manifestó, hasta aún con hechos mostrando que se estaba construyendo el arca, porque si quizás sin poder verlo ellos no creyeron, pero estaba edificando un arca para que también entiendan que lo que les estaba diciendo era verdadero, y Dios los esperó.
qué tremendo, porque hoy Dios nos enseña, pero ¿por qué? Porque Él también, 40 años, Moisés también tuvo que desarrollar paciencia, pasando por tremendas situaciones, escuchando a un pueblo que se enojaba en contra de Dios, se rebelaba en contra de Dios, hombres que hoy se levantaban bien y mañana se acostaban, se levantaban diferente, enojados, murmurando, levantando falsos testimonios. ¿Y sabe qué? Eso es producto de la impaciencia. Hoy querían comer, mañana querían agua, pasado. Y la impaciencia te lleva a querer alcanzar cosas naturales y te perdés. La paciencia lo que sí te ayuda es afirmarte para poder alcanzar lo eterno, lo que Dios tiene, eso que no va a perecer, ¿verdad? Sí. Volviendo otra vez al relato, hacía mención algo Cristian y es importante que lo podamos volver a remarcar. Es decir, esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Sí? Ahora, el tema era que él comenzó a edificar un arca. Uh-huh. La gente de aquel lugar decía, ¿cómo estás edificando un arca cuando Sí, no hemos oído? Uh-huh. No hemos oído que en algún lugar de aquí ha caído agua, ha llovido. No hemos oído. Entonces, estamos hablando de un lugar para aquel tiempo y para aquella época, Árido, donde seco. Obviamente, y hacían años que no había llovido, no no había agua. llovido. Entonces, era todo muy difícil de creer. Era todo muy fuerte para creerlo. Ahora, para nosotros los hijos de Dios hasta muchas veces pasa a ser exactamente lo mismo. Muchas veces es un poco fuerte creer en la palabra, creerle la palabra. Es fuerte porque de repente nosotros, el hombre moderno, el hombre de hoy primero quiere ver. Para después creer. Uh-huh. El Señor se los explicó un día. Bienaventurados los que sin ver Creen. Entonces, ahora es muy importante que nosotros podamos volver a esa palabra del Señor. Queremos ser, o que el Señor nos lleve a que podamos ser bienaventurados, que podamos creer antes de ver. Entonces, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Hoy se está muy pendiente, y hoy cuando digo hoy, estoy hablando de que en estos tiempos, dice un hombre que lo que dice la palabra. Y perdón con los ministros, perdón con los que tienen el ministerio, perdón con los que de repente utilizan las redes para poder hablar, perdón y mil perdón. Pero hoy es más importante que lo que dice un hombre que lo que dice la palabra. Por eso es que quiero volver al relato que nos leía Juan, porque este relato que leías vos, Cristian, es decir, la gente veía que se estaba edificando y no creía. No, seguían en danza, seguían dándose en casamiento, seguían en fiesta, entonces no, veían y no creían. Pero volviendo al punto, Segunda de Pedro, a Segunda de Pedro, capítulo 1, donde me quedé, verso 6. No, quiero ir a ver. Sí, bueno, estoy hablando sobre añadir a vuestra fe la virtud. Conocimiento. El conocimiento no está en lo que sale de la boca de un hombre, A través de la palabra. sino está a través de la palabra. Por eso es muy importante, una cosa fundamental en esto, y quiero ser respetuoso en lo que voy a decir. Una cosa es que yo tenga palabras, que yo le agregue algo que se parezca a la Biblia. Cuidado con esto que voy a decir. Y hasta que de repente yo pueda decir algo tomando una parte de un texto. El texto tiene, vamos a suponer, tiene cuatro renglones tiene, y yo simplemente utilizo 2 palabras. Texto. Entonces, de eso lo que estoy haciendo yo es utilizando lo que estoy utilizando es
algo que favorezca a lo que yo estoy diciendo. ¿Se entiende? Sí, sí. Un pretexto al contexto. Exacto. Entonces, No, hasta se puede dar como una manipulación. Vamos a hablarlo claro. entonces Palabra para que la gente, a ver, lo que yo estoy diciendo lo puede haber reflejado a través de la palabra, pero en realidad está sacado de total. ¿Por qué? Porque aquí la fe me está dando una virtud. ¿Sí? ¿Y cuál es la virtud? Que yo pueda ir al conocimiento. ¿A cuál conocimiento? la palabra. De la palabra. Yo voy a decirle algo. El Señor, por gracia y misericordia, nos ha dado. Por gracia y misericordia, hoy somos pastor, un evangelista. Gracia y misericordia. Ahora, el tema es que por esa gracia y esa misericordia, yo tengo que saber y entender que las palabras que salgan tienen que tener fe y las palabras que salgan tienen que tener el conocimiento. ¿Sí? Porque de repente, aún mis palabras no van a ser las que realmente bendigan, sino van a ser las que pongan en dudas. ¿Sí? Hoy en la actualidad que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, es muy importante que nosotros podamos decirle, Señor, que por causa de la impaciencia yo no sea un oidor de algo que desvíe. Lo que pasa es que es tremendo, porque qué tremendo, ¿no? Escuchando y uno se va metiendo. Fíjese una cosa, haces, y de hecho la paciencia lo que hace es que nosotros, que es la palabra, lo que dice un hombre, abrir la Biblia y comenzar a indagar en su palabra. Y a ver, no estoy diciendo que lo que sale de la boca de un hombre no está ligado a la palabra de Dios, pero hubo algo que el apóstol Pablo, un hombre que alcanzó esa paciencia, le decía a la iglesia, que le casa y sigan indagando en la palabra para ver si lo que yo les estoy impartiendo, porque la base, y mire, viendo esto que decía el pastor Claudio, podía entender que esto es como una locomotora, que está, la máquina que mueve todo esto es la fe, juntamente con el conocimiento, y los vagones de esto son la virtud, mire, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el afecto de amor. Mire, estas cosas, pero la base es la fe con el conocimiento. La base es que para que haya ese fruto del Espíritu de Dios, nosotros tenemos que ver al Señor, mi amado. Hay mensajes preciosos, entiendo que hay hombres que son inspirados por el Espíritu de Dios, indagan la palabra, predican la palabra bajo el contexto real de cada pero también hoy, como decía el pastor Claudio, el pastor Juan, lamentablemente hay gente que saca de contexto la palabra para llevar cautivos a muchos, al engaño. Y hoy no nos olvidemos que es el tiempo de los falsos profetas. Entonces la impaciencia nos lleva a que nosotros queremos escuchar lo que queremos oír nosotros, lo que nos gusta o lo que necesitamos, siendo que la palabra es lo que realmente te va a dar lo que necesitas, tanto vos como nosotros que estamos aquí en este lugar. Mirando un poco esto, estamos llenos de información, Sí. ¿no? A veces estamos llenos, no nos dejamos llevar por el Espíritu que nos va a dar la base necesaria a formarnos antes. Y nosotros en este tiempo es tan necesario cómo cultivar cada una de estas cosas. El otro día analizaba algo precioso, ¿no? Porque es cierto lo que dicen, no todos creen a lo que el hombre de Dios muchas veces declara. ¿Por qué? Porque ponemos primero, pero si le habló a él, ¿por qué no me habla a mí? Sí. ¿No?
Y yo miraba una parte de Éxodo donde Moisés le hablaba al pueblo de Israel, y fue en la última etapa del pueblo de Israel donde se desató aquel ángel de la muerte, y esa creerle a Moisés cuando Moisés le habló y le decía que la única forma que el ángel de la muerte no tocara su hogar era colocando la sangre del cordero en los linteles. Lo digo yo, no lo dice la Biblia. Esto obviamente corríjanme, porque está bueno corregir, no lo dice la Biblia, lo digo yo, de que no todos le creyeron a Moisés la palabra que Moisés le trajo. Por lo tanto, yo creo que muchos israelitas murieron también allí donde estaba en Egipto, donde estaban esclavos. ¿Pero por qué? Por causa de no creer a la palabra de Dios, porque estaban llenos de información y no de formación. Yo cuando de repente volví a mi cabeza esto con respecto a Pedro y a Pablo. Hoy es muy fácil de repente a veces decirle padre a alguien. A veces es muy fácil. A veces padre le digo a alguien porque me recibió en su iglesia. Es decir, me recibe un pastor, un apóstol, entonces le digo padre. Bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Algunos dicen no le digas padre a nadie, y bueno, y estas cuestiones, ¿no? Ahora, yo viéndolo tanto al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, veo realmente la función de padres espirituales. Porque fueron hombres que dieron fundamento. No fueron hombres que recibieron a personas dentro de las congregaciones. Yo puedo recibir a alguien dentro de... no soy el padre. Ahora, ¿por qué voy o por qué estoy hablando de esto como que quiero salir del tema y meterme en otro tema? No. Estoy siguiendo el mismo tema, porque como mismo tema es esto, es decir, el apóstol Pablo está diciéndole a los Gálatas, le está diciendo, más el fruto del Espíritu. Sí, bien. El fruto, el mismo apóstol le dijo, sean imitadores de mí. Como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Entonces, un hijo va a imitar al padre. ¿Por qué? Porque el hijo lo ve, porque el hijo convive. Pasa tiempo con él. Pasa tiempo. Ahora, que yo los haya recibido, que yo como pastor los recibí a ustedes, son líderes, ministros, siervos de la casa, pero no son hijos. Ahora, ustedes van a trabajar, van a servir, van a desarrollarse, van a conocer, y por causa de conocer, ustedes van a entender más el ministerio y aún mi vida. Pero hijo es aquel que se le da la potestad. ¿Cuándo? Cuando lo hago que acepte a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Punto. Número 2, cuando lo llevo al bautismo. Número 3, cuando lo comienzo a instruir. ¿Y dónde lo comienzo a instruir? Lo comienzo a instruir desde Génesis, Apocalipsis, desde Génesis al Apocalipsis, o lo comienzo a instruir con respecto a que él pueda conocerme y pueda conocer que tengo amor, que tengo gozo, que tengo paz, que tengo paciencia, que tengo bondad. Entonces, ahí es cuando yo comienzo a entender y comprender quién es hijo y quién es siervo. Que hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia. Y bueno, el pueblo de Israel, cuando Moisés sube, que recibe, vemos algo tremendo, ¿no? Porque la impaciencia de ese pueblo, y ahí vos ves esto que vos estás diciendo. Una generación que estaba saliendo de un lugar de esclavitud, que luego esa generación muere, los mayores de 40 mueren en el desierto. Que muchos salieron, es decir, no solamente judíos, mucha gente salió con ellos. Se marca el pueblo judío porque la desobediencia de los que habían recibido la palabra desde Abraham hasta del Éxodo. Pero, ¿qué pasa? El tema era que habían salido muchos. Ahora, mira qué tremendo, porque
trabajando y, mejor dicho, indagando y siguiendo con este tema de paciencia. Ahora, ¿sabe a qué te lleva? A que nosotros entremos en un estado de idolatría total. Sí. Porque miren lo que dice el capítulo 31, verso 18 de Éxodo. Dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios le había dado los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, miren un capítulo abajo, el 32, verso 1, dice, viendo el pueblo que Moisés, ¿qué cosa? Tardaba. Mire, esto es terrible cuando el hombre realmente no aprende a esperar. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que es lo que vos decías recién ahora. ¿Qué? ¿Quiénes son los hijos? Los hijos lo que van a hacer es enseñarte a que los frutos de paciencia, pero los personas que no son hijos enseguida van a venir a querer presionarte y vas a ceder a aquellas imposiciones que te vienen a implementar o te vienen a presionar y les dijiste, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón... Eso es importante, ¿eh? Porque a este Moisés... Ya lo estaban mirando. Ya no lo estoy... no lo estoy reconociendo. O sea, a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, llevándolo hoy a la vida personal, ¿cuántas personas están en la iglesia y siendo impacientes por alcanzar un ministerio? Mire qué tremendo, porque ¿sabe qué es lo que comenzaron a hacer? Ya no es más el papi, ya no es el mami, ya no es el pastor, ya no es... Dejamos de mirar al hombre que no, de una manera como este pueblo, ya lo comenzamos a ver con desprecio, ya lo comenzamos a ver de otra manera. Es tremendo porque muchos del propósito de Dios, de la casa, de la iglesia, lamentablemente hoy, muchas de esas personas hoy están en un camino de idolatría y dejaron una paternidad, dejaron a tu paciencia te lleva atrás de la idolatría, detrás de los hombres. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, mi amado, porque esto es terrible. Mire cuántas cosas se están manifestando a través de este tema, ¿verdad? El apóstol Pedro nos muestra, es decir, para que la palabra pueda tener este efecto en ustedes tienen que ver que este efecto estuvo en mí primero. Es decir, el apóstol Pedro podía llegar a jactarse y decir, chicos, mire, yo les voy a explicar, yo camino. Pablo no. Chicos, quiero decirles que en la transfiguración yo estaba. Yo estuve presente, él no. Muchachos, quiero darle otra reseña más. Quiero decirles que al Señor que quería caminar en las aguas. Pablo casi se ahogó. Pero no, al contrario, él Pedro no estaba mostrando todo lo que vivió con el Señor, sino que estaba mostrando lo que él estaba viviendo en su vida. Amén. Y en la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro estaba mostrando su vida. Yo tuve que tener virtud, tuve que tener conocimiento, tuve que tener paciencia, benignidad. Es decir, esto lo adquirí a través de la intimidad. Intimidad recibí un día. Ahora, esto está mostrando una paternidad puntual con esto.
para que nosotros podamos tener paciencia, en el lugar donde estamos, y no estoy hablando específicamente, y también lo vamos a poner en la denominación, pero para que nosotros podamos tener paciencia en el camino del Señor, tenemos que reconocer primero la palabra y luego el Espíritu Santo. Ahora, si tengo que hablar de una denominación, tengo que conocer a quién es el que me ministra. Entonces, y esto no lo puedo conocer por simplemente que me recibió. Si andar, por su diario andar, tengo que conocer esto. Cuando yo realmente conozco su diario andar, entonces es cuando yo puedo pronunciarme a esa persona, porque de esa persona lo que hago es recibir el consejo. De esa persona comienzo a recibir la enseñanza. Para poder entender esto más todavía, tengo que meterme en y entender que estos hombres fueron padres. Estos hombres le dieron fundamento al Evangelio. ¿Sí? Estos hombres abrieron puertas, pero desde el punto de vista, no simplemente que abrieron con sus manos, sino con su testimonio. Por eso llegan a hablar de estas cosas como las están hablando en estos momentos. Y esto es fundamental para que nosotros podamos decir, ¿hay fundamentos? Por supuesto que lo hay. Y el apóstol Pablo nos habla y nos dice, en Gálatas capítulo 5 y verso 20, más el fruto del Espíritu. ¿Sí? Yo creo que el apóstol, cuando el Señor se acerca, yo creo que él es su vida. Creo que ninguno de estos frutos actuaban en ninguno de estos. Absolutamente ninguno. Pero para llegar a donde llegó, estos frutos, él tuvo que conocerlos que estaban en su vida. Por eso que nosotros tenemos que conocer desde lo más profundo, y de lo más profundo, número 1, el Espíritu, número 2, el conocimiento, ¿sí? Ser claros con esto. Qué terrible, y es muy importante todo esto que estamos compartiendo en este día, y queremos saludar a todos los hermanos que se han conectado, que han compartido este tiempo, donde realmente Dios, a través de su bendita y maravillosa palabra, nos sigue enseñando para que podamos vivir una vida acorde a su voluntad, a su presencia. Y mire qué importante, mi amado, es entender este fruto, uno de los frutos que Dios nos dio a través de su Espíritu Santo, la paciencia. Qué terrible, ¿no? Porque en estos tiempos donde la gente ha perdido esto por causa de la mala información, de lo que hoy se está escuchando a diario, informativos, en muchas cosas, lamentablemente hay una información que está siendo nociva, y eso está llevando a que la gente pierda, actúe mal, se manifieste. Y esto es terrible, mire, porque a nosotros que nos toca quizás trabajar y estamos obligados a salir a diario. Y es terrible porque hay una falta de respeto aún en las redes sociales. Te puede decir cualquier cosa, y esto es terrible. De la impaciencia. No, entender estos tiempos. Pero qué bueno, mi amado, cuando hay gente que espera en el Señor. Dijo, pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi clamor y se inclinó a mí. Qué bueno, mi amado, estos son tiempos donde necesitamos aprender a esperar en el Señor. Que la impaciencia no te desenfoque. Hay algo que estaba analizando mientras los siervos del Señor ministraban esto, que es tremendo, ¿no? Porque al pueblo, a la parte del pueblo de Israel lo llevó de desenfocarse y dejar de estar puesto su mirada en el monte en donde estaba Moisés. Ahora venía en mi corazón, que no, en este momento no me acuerdo en qué pasaje bíblico, también en una oportunidad, Jesús, ustedes saben que Jesús siempre hablaba del Padre, siempre mencionaba del Padre, porque lo que el Padre me envió, eso yo hago la
lo que mi padre me mandó a hablar. Y en una oportunidad, muchos de los que le rodeaban comenzaron a hablar en sí y comenzaron a manifestar y a decir, bueno, tanto que nos hablas del Padre, esto es una manifestación de la impaciencia. Tanto que nos habla, ¿de qué cosa? Del Padre. Muéstranos al Padre y no basta. ¿Se acuerdan de ese relato? Sí. Y no basta. Producto de la impaciencia. Ya se desenfocaron de Jesucristo y se enfocaron de conocer al Padre. Y Jesús, sabio en todo, le dijo, ¿hace cuánto que estoy con vosotros y todavía no me habéis conocido? Qué tremendo que en este tiempo, mis amados del Señor, nada te desenfoque de tu mirada a Jesucristo, porque ese desenfoque te va a llevar a entrar en una impaciencia. Y sabemos cuáles son los frutos de la impaciencia, como también conocemos los frutos que conlleva a la paciencia. Usted y yo tenemos que mantener, como dijo el siervo del Señor y también lo declara el salmista en uno de los salmos, alzaré mis ojos, y siempre lo hacemos repetitivo, mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mire, mi amado, este es un tiempo bien precioso que Dios nos está hoy regalando, no solo a ustedes que están del otro lado, sino también a nosotros que estamos de este lado, porque a la luz Dios siempre va a estar. Nosotros no nos desenfoquemos. Palabra que acompañar, Romanos capítulo 15, donde podemos ver que la otra vez tiene como la palabra. Es decir, no puede haber ciencia si no hay conocimiento de la palabra. Cuando hay conocimiento de la palabra, entonces hay paciencia. Oiga, que el conocimiento de la palabra no es conocer cuántos textos, no es cuestión de conocer toda la Biblia. La cuestión es que lo que un día oí, apliqué. Amén. Eso es el conocimiento. Mire, yo siempre tomo que tenemos un grave problema o tienen grandes problemas. Saben, los que más saben tienen el problema de siempre poner o querer cuestionar todo. Realmente saben. Es decir, tratan de justificar lo que hacen o lo que hacen es de una o de otra forma querer justificar cosas. Ahora, lo que sí hace es que en el momento que oye una palabra, la cuando creo que el Señor va a haber una fila inmensa de muchos, porque nos va a tener que tomar a todos los que no hemos creído que sabemos algo, nos va a tomar un buen tiempo dar muchas explicaciones, pero no va a haber mucha gente esperando, y va a haber muy pocos en la otra fila, la fila de los que digan, no, esto nos conoce. Lo que ellos oyeron lo pusieron en práctica inmediatamente, por eso tienen este bien de que las puertas se abren para ellos, porque lo que oyeron lo aplicaron. Mientras que los que más supieron siempre tuvieron un problemita y lo quisieron justificar al problemita. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 15, verso 3. Si alguien ahí en tu casa, te voy a invitar a que tenés una Biblia a mano, la puedas tomar, puedas acompañarnos en estos textos que hoy estuvimos compartiendo, tomar apuntes y a medida que el Señor, yo creo que el Señor va a seguir dándote sabiduría y entendimiento para seguir abriendo el entendimiento de su palabra. Capítulo 15 de Romanos, verso 3. Porque aún Cristo... Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo,
Antes bien, como está escrito, vituperios de los que te vituperaron cayeron. Es decir, el Señor no vino como mejor que la cantidad de hombres que fueron y que fueron, porque cuando el Señor los levantó, los capacitó a los hombres. Amén. ¿Sí? Eso tenemos claro, capacitó. No los levantó y no les dio absolutamente nada, no les dio armas o herramientas. El Señor le dio armas y herramientas. Pero hasta el Señor, los hombres habían fallado y con herramientas. Pero cuando vino el Señor, con las mismas armas que un día dio y las mismas herramientas que un día entregó, con las mismas armas y con las mismas herramientas, el Señor fue victorioso como Amén. hombre. Esto es importante porque Él fue victorioso como hombre. Porque luego de la muerte, o mejor dicho, luego después que Él entregó su cuerpo y luego que Él volvió a tomar recién su nombre fue cambiado como Jesucristo. Pero desde el nacimiento hasta la cruz, Él fue Jesús. Amén. Cuando estamos hablando como Jesús, estamos hablando como el Hijo de María y el Hijo de José, que fue común y corriente, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces dice, por eso Él hace mención que ni aún los vituperios, dice los vituperios que tenía que vivir, cayeron sobre Él. Miren lo que dice el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para que nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos paciencia. Ahora, esto es importante, lo que se escribió antes. A fin de que la paciencia y la consolación de las escrituras. Para este tiempo necesitamos las escrituras. Es importante ir a las escrituras y que la escritura, que la palabra sea lo que trabaje en nuestras vidas. Amén. Sí está muy lindo un esparcimiento, sí está lindo una broma, sí está lindo aquello, todo está lindo, pero miren, lo más importante que hoy dice la paciencia y la consolación de las escrituras. Necesitamos algo, es consolación, lo tiene para que nosotros podamos que hoy hay personas que de repente están perdiendo la paciencia, hay personas que se sienten consoladas. La palabra de Dios es la que puede traer paciencia y la palabra de Dios es la que puede traer consuelo al alma. Amén. Mire, siento la presencia de Dios en esta noche. Siento el poder de Dios en esta noche. Para que tengamos... La palabra puede traer esperanza. No la voz de un hombre, no un ministerio. Quiero decirle que los hombres y los ministerios hemos sido muchas veces los que hemos lastimado a las personas, pero la palabra de Dios es la que trae esperanza. Cuando hablo de la palabra de Dios, la palabra me trae un renuevo. La palabra me trae esperanza, la palabra me trae conocimiento, me acerca a mi Creador. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y el verso 5 dice de la consolación, de la
oración, un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Qué bueno, mi amado, esta noche donde estamos compartiendo este fruto. Y sabe que en este tiempo hay hogares que por causa de no manifestar fruto, paciencia, se está perdiendo tu matrimonio, se está perdiendo tu relación con tus padres, con tus hijos. ¿Cuántas cosas? Lamentablemente, hasta tu trabajo, esa impaciencia te llevó a discutir con tu empleador, con aquel que te estaba dando una fuente de trabajo. Pero qué bueno que en esta que nos está escuchando, mire, creemos plenamente que esto nació desde el corazón de Dios, para hablarnos, para decirnos que nos va a alinear, la que nos va a ayudar a cultivar ese fruto del Espíritu Santo, unido a la fe y al conocimiento de Dios. Vamos a hacer que nuestras familias, vamos a hacer que nuestro trabajo, vamos a hacer que nuestros hijos vuelvan a los caminos del Señor. La impaciencia de Dios, la impaciencia te saca del propósito de Dios, pero la paciencia te une a Cristo. Y unidos a Cristo, como dice esta palabra que nos leyó, dice el verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche. Queremos agradecerles a todos los que han participado. Queremos bendecirlo. Esto surgió en el corazón de los siervos de poder estar reuniéndonos. Agradecemos a todos los que nos han escuchado, aún aquella gente que comentó, hizo una persona un comentario violento. Lo bendigo en el amor del Señor. Bendigo la vida de ese muchacho y que la paciencia pueda reinar en tu corazón, hijo, porque lamentablemente la impaciencia hace que nosotros seamos irrespetuosos para con los demás. Pero bendecimos la vida de todos aquellos que se han conectado, que han saludado. Queremos orar en este día junto a mis hermanos, junto a los siervos del Señor, para que podamos desarrollar ese fruto, todos, mi amado, porque entendemos algo. Lo que hoy estamos haciendo fue por gracia y misericordia de Él. Amén. Así que agradecidos al Señor por este tiempo, y queremos bendecir, así como Dios bendice nuestras vidas a través de su bendita palabra, mis amados, y agradecerles a todos los hermanos que se han conectado. Mire, muchos se han conectado, muchos han pasado, se han desconectado, han vuelto a conectarse en este transcurso de esta hora y media, pero entiendo que esta palabra va a seguir trabajando en sus corazones. Pastor Juan va a estar orando por todos nosotros, así que yo le voy a pedir, por favor, en ese lugar, prepare su corazón. Y antes de hacer esta oración y también para hacer el cierre juntamente con los siervos del Señor, es probable que esté pensando de todo lo que nosotros hemos manifestado a través de la luz de la palabra. Es probable que pensé, sí, pero eso lo logró Jesucristo, alcanzó todo eso Jesucristo, alcanzó Dios. Es probable que tengamos ese pensamiento. Él lo logró porque era Dios y era hijo de Dios. Jesucristo era hijo de Dios. Mira, tú y yo somos semejanza de Jesucristo. Tú y yo somos semejanza de Jesucristo. Y ante esta verdad está escrita en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó, para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Con esta palabra queremos hacer este cierre, pero vamos a orar por ti, tú que estás del otro lado, y le pedimos a todos los que están conectados que puedan orar junto con nosotros, a favor también de aquellos, aleluya, que también de una manera u otra creen a su manera, y es bueno esto, qué bueno, porque este es el tiempo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Padre, nos unimos juntos a los siervos del Señor en esta noche. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor.
Gracias por estas horas que tú nos has permitido estar junto a tu siervo y junto a la audiencia, Señor, que hoy está conectada, sabiendo, Dios mío, que cada audiencia que está hoy conectada también, Señor, va a compartir a un ser querido o a alguien, y sabemos que la palabra que hoy fue lanzada, Señor, esta palabra, Señor, esta palabra que hoy fue lanzada va a cumplir el propósito por la cual he lanzado en el nombre de Jesucristo. Señor, trabaja a través, Señor, de los hombres, de la mujer que hoy no alcanzaron, Señor, esa paciencia. Dios mío, aleluya, que tu Espíritu Santo añada, Señor, a ellos esta paciencia. Señor, oramos, Señor, con conocimiento, Padre, porque nosotros nos ha pasado, Señor, por este proceso de la impaciencia. Dios mío, Señor, pero hemos, Señor, el comprender y entender, Dios mío, aleluya, que si no dejamos obrar a tu Espíritu Santo dentro de nosotros, no vamos a poder alcanzar, Señor, esta paciencia. Dios mío, te ruego, Señor, ahora mismo que visite cada hogar, Señor, en esta noche, que visite cada familia, Señor, en esta noche, para la gloria de tu santo nombre. Y como dice tu palabra, Señor, delante y detrás, tú nos rodeas y sobre nosotros pones tus manos. Saludo a todos los hermanos. Gracias, mis amados, Dios mucho los bendiga y nos despedimos en esta noche y agradecidos al Señor por este tiempo. Pastor Claudio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que sea una noche de renuevo, que puedas descansar en la presencia del Señor, porque todo lo que vendrá a tu mano será bendecido por el Señor. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.